@Imagen TVMex en Twitter, Imagen Televisión en Facebook. Y esto es lo que está pasando ahorita. Vacuna contra COVID-19 será tan accesible como la de la influenza para 2022, adelanta Marcelo Ebrard. Y niegan versión de López-Gatell sobre su razón para abandonar reunión en la Jucopo. ¿Qué dicen? ¿Qué sucedió? Porque hay actores que dicen, le sacó a las preguntas, le sacó. Giovanni tenía 18 años, es una de las víctimas del accidente de un tráiler en Chiapas. Su familia se quedó con una deuda de miles de dólares. Es bueno el diálogo, responde López Obrador tras reunión de panistas con el secretario de Gobernación. Chente ya está en su última morada, le tengo los detalles de la despedida a quien seguirá siendo el rey. @Yuridia Sierra, las dos con R, ya sabe, tanto en Instagram como en Twitter. Yuridia Sierra Oficial, mi página en Facebook. Allá me escriben en cualquiera de las tres, yo por acá los voy leyendo. La crisis que vive en Haití de verdad que no termina. Desde el asesinato de su entonces presidente Jovenel Moïse, presuntamente vinculado al narcotráfico, a la inseguridad, el dominio de pandillas, falta de alimento e incertidumbre social derivadas de los terremotos, las tormentas tropicales y todo tipo de tragedias orillan a cientos de haitianos a dejar su país y aventurarse para intentar llegar a Estados Unidos o por lo menos a México. Todos imploran por una oportunidad de vida. David Ornelas espera con su hija de 6 años, Angie, a las autoridades de migración en Estados Unidos. Caminan por el río Colorado. David llegó a México hace apenas 2 días, proveniente de Venezuela. Y he estado en movimiento constantemente, prácticamente 2 días en este trayecto, pues, ya a la espera de que aparezca la patrulla y poder entregarme y poder hacer todo lo que sea necesario para un nuevo cambio en mi vida, pues. Ornelas es uno de los 6,000 migrantes que en los últimos 5 días ha llegado hasta este punto de la frontera con México para poder cruzar de forma ilegal la frontera. Bueno, llegar hasta acá, dejarlo todo lo que se tenía, prácticamente me trajo fue los muchos problemas que hay en mi país, pues. En mi país para vivir, se puede decir, de una manera digna es casi que imposible hoy en día y desde hace algunos años atrás es imposible. Y estuve a punto de perder la vida en mi país. Cruzar por San Luis Río Colorado y Yuma, Arizona, ha sido más fácil porque existen algunos huecos en el cerco fronterizo para llegar a Estados Unidos sin ninguna barrera. Hay muchos grupos de personas que han estado durmiendo bajo las bajas temperaturas durante la noche y durante el día sufren los estragos del sol. Pero no solo han sido los centroamericanos o sudamericanos migrantes, sino también haitianos. De Chile hasta México, cruzamos como 9 países para llegar aquí en México. Pero tengo familia allá en Orlando, así que ellos estaban esperando a mí. Cobijas, agua, algunos activistas llegan a la zona entre Yuma, Arizona y San Luis Río Colorado a ofrecer ayuda a los migrantes que en los últimos días han llegado a este punto buscando ingresar a Estados Unidos, mientras que las autoridades de la patrulla fronteriza se ven rebasados. Informó para Imagen, Yolanda Morales. Desgarradoras historias. Gracias, Yolanda. Aquí en la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos va a investigar el altercado entre migrantes y policía capitalina de este domingo. Aquí le mostramos las imágenes. Mientras tanto, en la Casa del Peregrino les están aplicando pruebas COVID y de influenza. Los están vacunando. Jorge González, me enlazo. Hola Yuri, qué gusto me da saludarte. En la cámara mi compañero Elías Mateos. Estamos transmitiendo en vivo desde la Casa del Peregrino, donde llegaron el pasado domingo los migrantes procedentes de Tapachula y que, bueno, pues como ya lo mencionaste, tuvieron un enfrentamiento con la policía en el perímetro de la
Concordia. Aquí en este lugar pues les han hecho pruebas COVID, les han aplicado la vacuna de la influenza y les han dado de comer durante 2 días, comida, desayuno y cena. También les han dado cobija, algunas colchonetas, y aquí tienes precisamente a la vista pues una parte donde están en la zona de esparcimiento. Esta lona blanca pudiera llamarse que es la recámara donde pasan la noche, y un poco más adelante pues se encuentra el comedor. Hace unos minutos estuvimos platicando con uno de los dirigentes de esta caravana, Irineo Mujica, y también con una persona que viene de Venezuela y nos platica también qué fue lo que le orilló a integrarse a esta caravana migrante. Vamos a escuchar lo que nos dijeron. Hemos pedido el diálogo, lo hemos pedido con los medios de comunicación abiertamente, mas sin embargo nadie se ha acercado a decir, mira, podemos hacer algo o tenemos esto. Nosotros dos nos amenazaron de muerte, a mi esposa. Tuvimos que salir huyendo y nos dio miedo. Nos ha tocado duro, tenemos 1 año ya que salimos mi esposa y yo de Venezuela. Hasta que llegamos a Tapachula y ahí nos detuvo en migración de Tapachula. Tuvimos 17 días presos, ella por un lado, yo por otro, sin derecho a nada, ni a una llamada, ni a nada. Nos trataban muy mal. Bueno, Yuri, pues así las cosas desde la Casa del Migrante. Nosotros vamos a continuar muy atentos. Por lo pronto, la información que tenemos. Muy buena tarde para todos. Muchas gracias, Jorge. Cualquier cosa vuelvo contigo. En Chiapas dan de alta 42 migrantes heridos en el terrible accidente del jueves pasado. 66 permanecen hospitalizados y 5 de ellos se encuentran muy graves en terapia intensiva. 31 más serán operados cuando su estado de salud así lo permita. Y mientras unos migrantes podrán reencontrarse con su familia, hay otros que lloran la muerte de sus seres queridos. Doña Teresa, por ejemplo, perdió a su hijo Giovanni. Era la segunda vez que este joven intentaba llegar hacia Estados Unidos. Quería reunir dinero para construir una casa y pagar los $20,000 que debía de su primer intento de cruce. Giovanni quedó abajo de todos los cuerpos hacinados que viajaban en el autobús accidentado. El último beso a su mamá se lo dio un día antes, cuando dejó su casita de barro en un municipio indígena de Guatemala. Kamalagos katsershi, kamalagashobisha, ya la chuchmat, que no son nada más historias de migración, son historias de carne y hueso, de seres humanos que están tratando simple y sencillamente de mejorar su vida. Y a veces nada más la muerte encuentran. Cuando anunciamos la dosis de refuerzo, indicamos que no se necesitaría registro previo. Sin embargo, hemos identificado que es conveniente tener el registro previo. La razón fundamental es para facilitar los procesos de registro. En personas adultas mayores, no queremos que estén mucho tiempo en espera en los centros de vacunación. Oiga, pues ya lo escuchó. Siempre sí habrá registro para refuerzo de vacuna de coronavirus. Deberá hacerlo en el portal de Mi Vacuna, en la página web que ve usted en su pantalla. Esto para agilizar la aplicación de las dosis. Hugo López-Gatell indicó que si las personas llegan con su papeleta de vacunación, solo se agregará lote y fecha y este será su comprobante. Ojo, no habrá un certificado especial para esta vacuna de refuerzo. Y hablando de Gatell, ¿qué cree? Que pues así se fue, abandonó su comparecencia en la Cámara de Diputados porque según él, la vicecoordinadora de la bancada del PRD, Elizabeth Pérez, lo grabó sin su consentimiento. El diputado Luis Espinosa Cházaro afirmó que se retiró porque no tolera las críticas ni los cuestionamientos sobre su manejo de la pandemia, o sea que le sacó a las preguntas. Tras su salida, López-Gatell aseguró que se dieron condiciones distintas a las establecidas, pero se dijo abierto a cualquier convocatoria. Pues así se había dicho siempre, no sé por qué se paró, ¿no? La legisladora asustada
acusada, y el coordinador del PRD en San Lázaro negaron las razones del funcionario. Otros partidos también se pronunciaron al respecto. Y esto fue lo que dijeron. No es un tema del subsecretario, para ser franco, es un tema de nosotros, las y los diputados, donde hubo contrariedades, digamos, en el formato que teníamos. Lo que va a seguir es que vamos a continuar en el diálogo, en el acuerdo, definimos un formato. Cuando se rompe lo establecido en el formato, acordó la propia Junta que se haga una reconsideración y convocar una nueva reunión. Ay, López-Gatell, de veras, ¿eh? O sea, para algo también los representantes populares fueron electos, ellos y ellas, a su vez, para representar a los mexicanos. Entonces, las preguntas que te hagan en una comparecencia a la que fuiste llamado, pues las tendrías que responder, ¿no, subsecretario? No pararte e irte como si no tuvieras que rendirle cuentas a nadie, ¿no? En fin. Respecto a la vacunación, el canciller Marcelo Ebrard prevé para 2022 normalidad en vacunas COVID-19, es decir, que habrá mayor accesibilidad de las dosis como con otras, es decir, tipo la de la influenza. El canciller señala que México es el 7º a nivel mundial con más vacunas aplicadas. Detalló que nuestro país ha tenido acceso a más de 185 millones de dosis y se espera cerrar el año con más de 200 millones. López Obrador también habló de la salud en México, calificó como letra muerta el artículo 4 de la Constitución que garantiza este derecho y prometió hacerlo valer, además de apoyar el desarrollo de la vacuna mexicana Patria. Esto fue lo que dijo. Todos los medicamentos, estudios, intervenciones y todo gratuito. Presidente, ya ven lo comunista que somos. Solo les aclaro que hay muchos países en el mundo donde esto está establecido desde hace años. En Suecia, en Noruega, en Dinamarca. Pero que se cumpla, que justamente no sea letra muerta, ¿no? Que se cumpla. Aclaran autoridades del Estado de México que no hay registro de un caso nuevo de Omicron, como se había informado el día de ayer. Precisó que se trata del paciente reportado por la Secretaría de Salud el pasado 3 de diciembre y que ingresó por voluntad propia a un hospital privado en la entidad, pero ya fue dado de alta. Sin embargo, reiteró que mantienen protocolos de vigilancia epidemiológica ante cualquier contagio. Y en medio de la duda por los casos de esta nueva variante, le cuento, en las últimas 24 horas se reportan 771 nuevos casos de COVID-19 y 49 muertes. Con ello, México casi alcanza 4 millones de casos positivos y más de 296,000 defunciones. Irán Hurtado, voy contigo a darle una vuelta al mundo. Gracias, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente martes. Así es, aquí iniciamos esta vuelta por el mundo y toda su información. ¿Qué les parece si la comenzamos en Colombia? Allá, desafortunadamente, 3 personas murieron tras un ataque terrorista con explosivos en el aeropuerto internacional de Cúcuta. Uno de los fallecidos fue el agresor que logró cruzar la malla que separa la pista. Los otros eran policías que hacían un recorrido por esta zona. Terrible la situación allá en Colombia. El presidente Iván Duque señaló que ya buscan a los responsables de este atentado terrorista en Colombia. De este lado del mundo, en Estados Unidos, condenan a 110 años de prisión al conductor de este camión que se estrelló contra varios autos en Colorado en el 2019. Seguramente ustedes lo recordarán, aquí se lo informábamos, dejando así a 4 personas muertas. Rogel Aguilera Maderos fue declarado culpable de 27 cargos. El sentenciado asumió la responsabilidad del accidente, el cual dijo que no fue intencional y pidió perdón a los familiares de las víctimas. Más de 100 años de sentencia para este sujeto que ustedes ven aquí. Ahora, en información de Latinoamérica, ¿qué está pasando en Perú? Allá, vean, la tierra así se abrió, literalmente se abrió.
Al menos 50 familias se quedaron sin hogar por una falla geológica que destruyó varias casas, un centro de salud y evidentemente colapsó la red eléctrica. Las autoridades señalaron que será imposible que los pobladores sigan viviendo en esta zona porque serán reubicados. Apenas hace un par de semanas en esta zona, ahí mismo, del Amazonas, se registró un sismo, magnitud 7.5. Así la situación en Perú de delicada. Y en la última parada de este viaje por la información internacional, los extraterrestres, ¿qué creen? Ya nos visitaron y lo peor, ni nos enteramos, hombre. O cuando menos eso dice la NASA y afirma que buscará las pruebas irrefutables. Aquí le estaremos contando. ¿Ustedes ya se toparon con un alien, muchachos? Encuentros del tercer tipo seguramente sí, ¿no? Siento que sí. Yuri, amigos, hasta aquí la información internacional más importante. Yuri, regresamos contigo y vamos a estar muy al pendiente de esta información de los aliens y de los ovnis. Del tercer tipo, pero de otro tipo. No tipo, necesariamente extraterrestre. Exactamente. Gracias, Irán Hurtado. Gracias, Yuri. Escuchen esto, ni Venus ni Marte, el planeta más cercano a la Tierra, resulta que es Mercurio. Un grupo de científicos calcularon la distancia entre los planetas realizando una simulación del sistema solar y demostraron además que el resto de los planetas que conforman el sistema solar son también más cercanos, pese a que Venus es nuestro vecino. ¿Qué tal, Y en más información, combate a la inseguridad, acciones a favor de la educación, el deporte y la economía. Son los primeros 100 días de Lorena Cuéllar como gobernadora de Tlaxcala. Licenciada Lorena Cuéllar Cisneros, estos son los resultados a 100 días de gobierno transformando a Tlaxcala. Una de las primeras acciones y la más importante fue el tema de salud, evitar que se propagaran los contagios por COVID-19 y disminuir el número de muertes por la pandemia, además de ofrecer una atención integral y agilizar la vacunación. El tema de la salud es determinante, ya que estaban los hospitales al 109%. ¿Cómo voy a detener todo esto? Con muchas acciones, ¿no? Desde el tema de los kioscos COVID, de tanques de oxígeno, el médico en tu casa, las unidades móviles, los 100 psicólogos que están trabajando para atender también los temas de depresión, de angustia. En 11 días, Tlaxcala no ha reportado ningún fallecimiento, que eso es algo también muy importante. También se equiparon y abastecieron de medicamentos los hospitales. El poner a funcionar los 60 ventiladores que estaban descompuestos, ir como organizando todo de tal manera que hubiera medicamentos. En materia de seguridad, también se implementaron acciones inmediatas para disminuir el índice delictivo, entre ellas la violencia contra la mujer. Sin duda para mí fue también muy determinante e importantísimo es haber bajado el índice delictivo al 14.5%. Y ese decremento es abismal. También bajamos el 30.8% en el tema de homicidios dolosos. Para Imagen, Miriam Bueno. Gente que se siente sumamente orgullosa de esta tierra. Y mira, hubo encuentro entre panistas y el secretario de Gobernación, así se refirió esta mañana López Obrador a este encuentro. Pues yo creo que es bueno el diálogo, que depongan la actitud extremista de rechazar todo. Llegaron a una situación muy negativa. Más vale tarde que nunca. Esto expresó tras el inicio del diálogo de su gobierno con Acción Nacional para instalar mesas de diálogo en distintos temas. Señaló que el encuentro con Adán Augusto López es algo positivo, por lo que instó al PRI a hacer exactamente lo mismo. Afirmó que las acciones de su administración son de interés general y no partidistas. Y en otros temas, imputa Fiscalía General de la República a ex colaborador cercano a Rosario R. Esto por su presunta responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades por más de 185 millones de pesos. Se trata de Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de Sedatu,
quien habría desviado dichos recursos para pagar en 2012 deudas derivadas de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto. La imputación se logró gracias a las declaraciones de Emilio Cebadúa, exoficial mayor de la SEDATU, y de Sedesol, quien pidió ser testigo colaborador. Y la FGR también informó que han sido detenidos más de 4,000 menores dedicados al huachicoleo en casi 3 años. La dependencia a cargo de Gertz Manero explicó que las detenciones han sido principalmente en el llamado Triángulo Rojo. Señaló que estos pertenecían a los cárteles Jalisco Nueva Generación, de Santa Rosa de Lima, del Golfo y de los Zetas. Cerca de 1,000 menores han sido vinculados a proceso por delitos de sustracción y posesión ilegal de petróleo e hidrocarburos. Hasta el momento, más de 400 ya fueron sentenciados. Y así usan a los niños y a las niñas para cometer pues todas sus fechorías, todos sus delitos. Voy a la pausa, pero al regresar hay quien sale de prisión y hay otros que se quedan. Ya verá quiénes. Quien sí logró la prisión domiciliaria fue el líder de comerciantes del centro histórico. Tras 9 meses presa en Santa Marta, Catitla, Diana Sánchez llevará su proceso en libertad. Esto luego de que un juez determinara el cambio de la medida cautelar impuesta a la acusada de robo en pandilla y extorsión. Así fue como lo informó el vocero de la Fiscalía Capitalina. En atención a los argumentos, el juez modificó la prisión preventiva justificada e impuso la prisión preventiva domiciliaria al referir que era en atención a la tutela del derecho de la salud de la acusada, ya que requería de atención médica. Aquí le presenté la protesta de colectivos de Guanajuato frente a Palacio Nacional para pedir al gobierno federal que los apoyen en la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Ayer en la noche yo platiqué sobre este tema, varios más, pero le pregunté de este tema al gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, y esto fue lo que me contestó. Es importante la participación del gobierno federal porque muchos de los desaparecidos también tuvieron o han tenido este vínculo con otros estados. Algunos han desaparecido inclusive en territorio de otros estados o viceversa, ¿no? Que vienen de otros estados y desaparecen aquí. Los grupos criminales obviamente no respetan fronteras, no respetan límites territoriales y creo que ahí la federación nos puede ayudar muchísimo tanto en recursos como en coordinación. Yuri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con la llegada de frentes fríos y sus masas polares, las temperaturas son cada vez más bajas. ¿Pero por qué sentimos más frío de la temperatura que marca el termómetro cuando hay viento? La piel del cuerpo humano tiene sobre ella una capa aislante de aire de solo unos milímetros de espesor que ayuda a mantener la temperatura corporal. Al soplar el viento se produce una reducción de esta capa y por lo tanto se acelera la pérdida de calor. A mayor velocidad del viento se siente más frío. Y ahora veremos qué es lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país. Justamente está ingresando el frente frío número 14 de la temporada, favoreciendo precisamente fuertes rachas de viento, descenso de temperatura con probabilidad para la caída de nieve o aguanieve sobre la Sierra de San Pedro Mártir. Hay que tomarlo en cuenta. Lluvias también hacia algunos puntos del sureste del país por bajas presiones. Rápidamente, ¿cuáles son las condiciones que esperamos en algunos puntos de territorio nacional? Hermosillo con 29 grados, un cielo parcialmente nublado. Mexicali con 23, Tijuana y Ensenada con precipitaciones, máxima de 17 y 18 grados. Saltillo 25, Monterrey igualmente, San Luis Potosí con 22 y un cielo parcialmente nublado. Sobre la porción media, Pachuca alcanzando una máxima de 18, Ciudad de México con 22, Puebla 24, Tlaxcala 23, Morelia 25, Guadalajara con 28 y para Colima esperamos una máxima de 33. Hacia el oriente, sur y sureste, algunas lluvias en Jalapa, también en Veracruz y Villahermosa. Mérida con 32 grados y en Cancún esperamos una máxima de 28. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yuri, regresamos contigo. Muchas gracias, Adri. En otros temas que nos van a tener de primera mano, Adis, voy contigo. Hola, Yuri. Hoy de primera mano continuamos desde Guadalajara, Jalisco, con nuestra cobertura del último adiós a don Vicente Fernández. ¿Qué personalidades acudieron a rendir sus respetos? Además, Gloria Trevi asegura que todos los señalamientos en su contra son falsos y tomará cartas en el asunto, todo en punto de las 3, Yuri. Gracias, Adis. Pues aquí nos quedamos para verlos. Voy a la pausa, pero al volver ya está aquí Daniela Schmidt. Voy a platicar con ella de 8 de cada 10. Una película súper necesaria. Ya vuelvo. 8 de cada 10. Una cinta muy fuerte, pero muy necesaria para levantar la voz sobre este tema
terrible que nos tiene tan azotados y azotadas, ¿no? A los mexicanos y mexicanas desde hace años. 8 de cada 10. Daniela Schmidt, protagonista de la película junto con Noé Hernández y además productora de la misma. Oye, qué película tan fuerte, Dani. Qué bueno tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación, Yuri. Siempre es un placer estar aquí contigo, platicando y traerte estos proyectos que, pues sí, en esta ocasión es una película fuerte, es una película necesaria de ver también. Ese es el tema. 8 de cada 10 personas a las que fueron, a las que les quitaron la vida, Así es. pues quedan no solamente impunes, ni siquiera investigadas. O sea, como que a nadie le importa saber qué pasó con ellos o con ellas, ¿no? Incluidos hombres y mujeres. Así es. Mira, finalmente 8 de cada 10 es una ficción que está basada en una historia real o inspirada por una historia real, en donde Aurelio y Citlali son dos personajes fracturados, rotos, invisibilizados por su sociedad, por su sistema, por su gobierno, incluso por sus familias, que se encuentran en un hotel del centro de la Ciudad de México. Y a partir de ahí nace entre ellos un pacto en donde deciden ayudarse y darse todo aquello que las autoridades no logran hacer por ellos. Apenas ayer veíamos afuera de Palacio Nacional justamente a colectivas de un estado de la República, de Guanajuato, poniendo performance, diciendo, pues si el presidente no va a las fosas, pues que las fosas vengan a él. Prácticamente no es para nada, tiene que ver con la historia que se nos cuenta en 8 de cada 10. Y sin embargo sí, porque en efecto esas fosas forman parte de estas cifras que son aterradoras en México. El tema de los crímenes que nadie investiga, que nadie resuelve y que podrían pasar sin pasar absolutamente nada durante décadas, sexenios, y qué importa, y en efecto cambian los de antes, porque siempre están diciendo, ay, antes te pasaban no sé qué tanto, pues sigue igual o peor, totalmente, ¿no? Este es un tema terrible para la sociedad mexicana, para cualquier sociedad que se precia de tener un régimen democrático y un Estado de Derecho, ¿no? Tienes toda la razón en lo que hablas, y desafortunadamente las autoridades están rebasadas por la cantidad de crímenes. Hay muy poca inversión en nuestras instituciones, como la PGR. Hace años que no recibe digamos... Ahora FGR. Bueno, ahora FGR. Hace años que no se le hace una inversión importante de dinero para capacitar a los peritos. Muchas veces los peritos llegan a las escenas del crimen 12 horas después del crimen, tienen que pagar su propia gasolina para llegar a la sierra o para llegar a las escenas del crimen porque no hay presupuesto, y cuando llegan, pues ya llegaron los de la funeraria que movieron el cuerpo, que pisaron, y entonces ya echaron a perder la escena del crimen, entonces ya no procede la investigación porque ya se ensució la escena del crimen. En fin, son una serie de factores, pero lo que planteamos en 8 de cada 10 sobre todo es este viaje de Aurelio, al que le arrebatan a su hijo de manera gratuita y muy temprano en la vida, y su viaje por todo este laberinto burocrático que es la justicia mexicana, en donde lejos de tratarte con empatía o por lo menos con respeto y dignidad, terminas de ahí saliendo humillado y casi sintiéndote como si tú tuvieras la culpa de lo que te pasó, ¿no? Que eso es tremendo, y entonces este hombre, Aurelio, es este personaje que, cansado de ser humillado, sobajado, toma la justicia en sus propias manos y decide buscar a los culpables del asesinato de su hijo, acompañado por esta mujer Citlali, que está buscando un documento de identidad, ya que ella es víctima de tráfico humano. De los polleros también. Sí, de polleros de alguna forma, pero además pues el pollero resulta que la obliga a casarse con él y la obliga a tener hijos con él, y ella decide juntar el coraje suficiente para escapar de este abusador, de este criminal que a la vez es su pareja, como suele suceder en tantos casos, y venir a México a buscar un documento de identidad para poder empezar los procesos para recuperar a sus hijos, ¿no? Es una historia potentísima, unas actuaciones brutales, la tuya, la de Noé, que además le valió justamente a él, a Noé, que lo esperábamos el día de aquí, ya no pudo venir, pero lástima, le mandamos un abrazo grande. Y ya se ganó un Ariel, ¿no? Por esta película. Ya está fuera. Ya estamos en más de 80 salas por toda la República. Estrenamos el jueves 9 de diciembre. Estamos en Cinemex, en Cinépolis, en las cinetecas de todos los estados. Estamos también en muchas salas de cine independiente.
Y pues estamos en semáforo verde, así que láncense al cine a ver esta película que, además de que es un thriller policíaco y los va a mantener al borde del asiento, los va a mandar a su casa con una interesante reflexión. Pues ¿no? más de una. Daniela Schmidt, siempre un placer verte en la pantalla, un placer platicar contigo, pero un placer además toda la pasión que pones en el trabajo que haces. Muchísimas y en efecto es una película ultra necesaria, la tiene que usted que correr a ver. Yo creo que va a ser tan importante como lo fue en su momento Presunto Culpable, ¿eh? Así es. Así es. Felicidades, Daniela. Muchísimas gracias, Yuri. Muchísimas gracias. Un placer. Voy a la pausa. Ya regreso. Es que sí está pues. Un aplauso fuerte al cielo. Tras esta muy emotiva despedida en el tono de volver, como lo pidió Vicente Fernández, sus restos descansan ya en su rancho Los Tres Potrillos. Chente fue sepultado en un jardín junto a la entrada principal en una ceremonia privada. Sobre su tumba se colocó la figura de un jinete sobre un caballo. Sin embargo, será reemplazada por una estatua que él mismo pidió para su mausoleo. Un abrazo para toda la familia por esta lamentabilísima partida de Chente. Chente es para todos los mexicanos. No llegó Oscar, yo les voy a dar el showbiz. Kim Kardashian a un paso de ser licenciada, así como lo oye. Con muchísimo glamour, la socialité anunció que luego de 3 intentos finalmente aprobó el examen de Derecho con el que da el primer paso en su sueño de convertirse en abogada. Tal vez con esto pueda divorciarse más rápido de Kanye West, ¿o qué? Ah, pues padrísimo que haya terminado su carrera de Derecho. Ya nos vamos a las 9 de la noche, yo lo espero en Imagen Radio y aquí nos vemos mañana a las 2 en el 3. Mientras tanto, provecho.